Imagina que la policía encuentra tu cuerpo, y al revisar tu ropa, descubren que alguien usó una cuchilla para arrancar cada una de tus etiquetas. No solo te mataron, intentaron borrarte de la faz de la tierra. El hombre de la playa de Somerton apareció con el traje perfecto, los zapatos recién lustrados y un cigarrillo en la mano, pero sin un solo rastro de quién era. Amanece el 1 de diciembre de 1948 en Somerton Beach. El aire es salado y el sol apenas empieza a calentar la arena cuando los bañistas notan a un hombre recargado contra un muro de piedra. No es un vagabundo, no es alguien que tuvo una mala noche. Viste un traje marrón impecable, camisa blanca perfectamente planchada y zapatos tan lustrados que podrías ver tu reflejo en ellos. Parece alguien que simplemente se quedó dormido mirando el mar, pero hay un detalle que hiela la sangre. Tiene un cigarrillo a medio consumir apoyado en el cuello de su camisa. No se ha movido en horas, ni siquiera para sacudirse la ceniza que ahora mancha su ropa cara. Cuando la policía llega, el ambiente se vuelve pesado. No hay señales de lucha, no hay sangre en la arena, no hay marcas de garras ni casquillos de bala. El hombre está ahí, intacto, con una expresión de paz que no encaja con la muerte. Revisan sus bolsillos esperando encontrar una billetera, una llave, una foto, algo. Pero los bolsillos están vacíos. Solo encuentran un paquete de chicles, un peine metálico y un paquete de cigarrillos barato que contiene cigarrillos de una marca mucho más cara. Es como si estuviera interpretando un personaje y hubiera olvidado sus accesorios. Al examinar el cuerpo de cerca, los agentes notan que el hombre no tiene ni una sola moneda encima. En 1948, salir de casa sin un centavo era casi tan extraño como salir sin nombre. La verdadera inquietud empieza cuando revisan las costuras. Alguien se tomó el trabajo quirúrgico de arrancar cada una de las etiquetas de su ropa. No dejaron ni el nombre de la sastrería, ni las instrucciones de lavado. Alguien quiso borrar el rastro de dónde vino este hombre antes de dejarlo morir. El forense sospecha de un veneno indetectable porque sus órganos internos están congestionados de una forma que la ciencia no puede explicar. Pero justo antes de enviarlo a una fosa común, un detective nota un bulto casi invisible en una costura secreta del pantalón. Dentro hay un papel que parece una sentencia de muerte. El hombre de Somerton no tenía el cuerpo de un ciudadano común de 45 años. Era físicamente un espécimen perfecto que parecía diseñado para una tarea que nadie podía explicar. Los médicos forenses se quedaron en silencio al examinar su cuerpo. Hombros anchos, cintura estrecha. Pero lo que realmente inquietaba eran sus piernas. Las pantorrillas estaban tan desarrolladas y altas que solo se ven en bailarines profesionales o atletas de élite. Sus pies tenían una forma inusual, como la de alguien acostumbrado a un tipo de calzado muy específico o a una vida física intensa. En esa época se especuló de todo. ¿Era un acróbata? ¿Un soldado que caminaba kilómetros con carga pesada? ¿Un jinete profesional? Pero la respuesta no estaba en sus músculos. Le faltaban los incisivos laterales, una condición genética extremadamente rara llamada hipodoncia. El equipo forense tomó fotos de su dentadura, sin saber que, décadas después, ese detalle sería la llave maestra para identificarlo entre millones de personas. Por dentro, algo no cuadraba. Su vaso estaba anormalmente grande, congestionado, como si su cuerpo hubiera luchado contra un enemigo invisible. No había heridas, no había señales claras, y no había huellas que lo vincularan con ningún registro oficial. Para la ciencia de 1948, este hombre no solo estaba muerto, era un fantasma. En la morgue, los médicos intentaron encontrar marcas de vacunas o cicatrices de guerra, algo común en hombres de su edad tras la Segunda Guerra Mundial. No encontraron nada. Su piel estaba tan limpia como la de un recién nacido. Justo cuando estaban a punto de cerrar el examen físico, un detective metió la mano en un bolsillo secreto del pantalón. Sacó un trozo de papel diminuto, enrollado con una fuerza increíble, que contenía solo 2 palabras impresas con una tipografía antigua, Tamam Shud. Estas palabras no eran una nota escrita a mano. Era un fragmento arrancado físicamente de un libro de poesía persa. Traducido, significa «todo ha terminado».
Pero el libro del que salió ese papel no estaba en la playa. Estaba oculto en un lugar donde nadie pensó buscar. Si quieres desaparecer de la faz de la tierra, no solo te vas, te borras. Y este hombre era un maestro en el arte de no dejar rastro, hasta que apareció su equipaje. Semanas después del hallazgo en la playa, la policía encuentra una maleta marrón en la estación de tren de Adelaida. Fue entregada el día anterior a la muerte del desconocido. Al abrirla, el aire se llena de un olor a naftalina y misterio. Dentro hay ropa, herramientas de costura y artículos de aseo. Pero ocurre lo mismo. Las etiquetas de la mayoría de las prendas han sido recortadas con una cuchilla. No hay una sola marca que diga hecho en Australia o hecho en Londres. Sin embargo, los detectives encuentran un hilo de color naranja muy específico, de la marca Barbour, que en ese momento no se vendía en todo el país. Este hombre venía de lejos. En la maleta también encuentran una chaqueta con el nombre King, escrito en un bolsillo, y una bolsa de lavandería con el nombre T. King. La policía siente que finalmente tiene un nombre. Buscan en cada registro, en cada lista de desaparecidos de la postguerra. Interrogan a cada Tom King que pueden encontrar. Pero el resultado es desolador. No falta ningún King. El nombre en la ropa era muy probablemente otra capa de su disfraz. Dentro de la maleta, los detectives encuentran un cuchillo de mesa que había sido afilado hasta convertirlo en una herramienta de precisión, junto con un par de tijeras de zinc, materiales que no solía llevar un viajero común. Se dan cuenta de que el hilo naranja de la maleta es exactamente el mismo que se usó para coser el bolsillo secreto, donde estaba el mensaje de Tamam Shud. El hombre de la playa preparó su propio pantalón para ocultar ese mensaje. La maleta no dio un nombre, pero confirmó que estábamos ante alguien que sabía cómo operar en las sombras, justo cuando la investigación iba a morir. Un hombre entra en la estación con un libro viejo, un libro que alguien arrojó en su coche la noche de la muerte y que contiene el secreto más peligroso de todos. Hay secretos que están escritos a plena vista, esperando que alguien con la llave correcta los despierte. Lo que había en la contraportada de aquel libro no era poesía. Era un rompecabezas mortal que ni las mentes más brillantes de la guerra pudieron resolver. El libro era una copia del Rubaiyat de Omar Khayyam. La misma edición, el mismo papel, y le faltaba exactamente el trozo con las palabras Tamam Shud. Pero lo que realmente detuvo el corazón de los investigadores estaba en la contraportada. Escrito muy suavemente al lápiz, había un conjunto de letras en mayúsculas dispuestas en 5 líneas. No parecen notas de un lector apasionado, sino un cifrado militar de alta seguridad. Letras como MRG o ABABD en la primera fila, seguidas de una segunda línea que fue tachada con un trazo firme, como si el autor hubiera cometido un error crítico al codificar su mensaje. La policía, superada por la situación, envía el código a los mejores criptógrafos de la inteligencia naval, hombres que habían pasado años rompiendo códigos nazis y japoneses. Se sientan frente a estas 5 líneas. Pasan días, semanas, meses. La conclusión es frustrante. El código es indescifrable. Dicen que es demasiado corto para encontrar un patrón, pero demasiado complejo para ser un simple garabato. Alguien sabía exactamente lo que hacía y se aseguró de que, si moría, su último mensaje muriera con él. Al mirar el libro bajo luz ultravioleta, los detectives encuentran un número de teléfono escrito casi de forma invisible junto al código. Un número que pertenecía a una mujer que vivía a solo unos pasos de la playa de Somerton. El código tenía una estructura de página única, lo que significa que para leerlo necesitabas otra copia exacta del mismo libro. Era un sistema utilizado por espías, para que el mensaje fuera basura para cualquiera que no tuviera la llave. La llamada a ese número de teléfono nos lleva a Jessica Thompson, una enfermera que, al ver la cara del muerto, se queda sin respiración. Ella dice que no lo conoce, pero su cuerpo cuenta una historia de terror que cambiaría el caso para siempre. El miedo tiene un lenguaje propio, no necesita palabras. Se nota en el pulso, en el sudor y en la forma en que una mujer se niega a mirar a los ojos a un hombre de yeso. Jessica Thompson, o Jestin, como la llamaban, vivía en una casa de Glenelg, a pocos metros de donde el cuerpo fue hallado. Cuando la policía la interroga,
Ella se muestra como una mujer colaboradora pero distante. Sin embargo, todo cambia cuando le muestran el busto de yeso. Se queda paralizada. Su mirada se pierde en las facciones del desconocido y, según los agentes presentes, estuvo a punto de desmayarse. A partir de ese segundo, Jessica se niega a volver a mirar el rostro del muerto. Dice que no sabe quién es, pero su reacción es la de alguien que acaba de ver a un fantasma regresar de la tumba. Jessica admite que años atrás, durante la guerra, le regaló una copia del Rubaiyat a un oficial llamado Alf Boxall. La policía cree que el caso está cerrado. El muerto debe ser Alf, pero cuando localizan a Alf Boxall, descubren con asombro que está vivo, trabajando en una fábrica. Y lo más increíble, todavía tiene el libro que Jessica le regaló, con todas sus páginas intactas. Entonces, ¿quién era el hombre de la playa que tenía el número de Jessica y un fragmento de su libro favorito en el bolsillo? Años después de este interrogatorio, se descubrió que el hijo de Jessica, Robin, compartía los mismos rasgos genéticos raros que el hombre de Somerton, la falta de incisivos y la forma inusual de las orejas. A pesar de las evidencias, Jessica guardó silencio hasta el día de su muerte en 2007. Nunca confesó el nombre del hombre, pero sus vecinos decían que siempre tuvo miedo de que alguien del pasado viniera a buscarla. El caso se congeló. El hombre fue enterrado bajo una placa que decía: "Aquí yace el desconocido". Pasaron 70 años de teorías sobre espionaje y amantes secretos, hasta que en 2021, la tecnología decidió que era hora de exhumar la verdad. Imagina un mundo donde un electricista puede ser un arma y un libro de poemas, una herramienta de transmisión. Bienvenidos a la Australia de 1948. Para entender por qué este hombre murió así, hay que entender dónde murió. En 1948, el mundo estaba aterrado por la Guerra Fría. Australia era un punto estratégico clave. Cerca de Adelaida se encontraba Woomera, un campo de pruebas secreto para misiles de largo alcance y tecnología de radar. El hombre de Somerton encajaba perfectamente en el perfil de un oficial de inteligencia. Su cuerpo atlético, su identidad borrada, sus etiquetas arrancadas y un código indescifrable en su poder. Incluso se especuló con que el veneno utilizado fuera digitalina o algo similar, que provoca un infarto y desaparece del sistema en cuestión de horas. Si era un espía, ¿para quién trabajaba? Algunos decían que era un agente soviético tratando de infiltrarse en Woomera. Otros pensaban que era un agente doble que sabía demasiado. La maleta contenía herramientas que no eran de un civil, un cuchillo modificado y hilos de seda que podrían usarse para trabajos de microelectrónica. En 1948, un hombre con esas habilidades y ese nivel de secreto no terminaba muerto en una playa por accidente. Era una eliminación o un suicidio asistido para proteger un secreto mayor. En la época, un periodista reportó que un hombre similar fue visto cerca de la casa de Jessica Thompson días antes, cargando a un niño pequeño en hombros. ¿Estaba el espía tratando de visitar a su familia secreta? La teoría del espionaje se volvió tan fuerte que incluso el Servicio Secreto Australiano, ASIO, mantuvo archivos clasificados sobre el caso durante décadas, negándose a compartirlos con la policía local. El misterio parecía destinado a quedar en la imaginación de los teóricos de la conspiración. Pero en 2022, un equipo de científicos decidió rastrear a los ancestros del muerto a través de un solo cabello. Y lo que encontraron no era un espía de película, sino algo mucho más triste. La ciencia del siglo XXI tiene una paciencia infinita. No necesita confesiones ni testigos. Solo necesita una cadena de ADN para reconstruir una vida que fue borrada a propósito. El profesor Derek Abbott no se rindió. Durante años presionó a las autoridades hasta que logró exhumar el cuerpo, usando técnicas de genealogía genética similares a las que atraparon al asesino del Golden State. Abbott y su equipo extrajeron material genético de los cabellos atrapados en la máscara de yeso original de 1949. No buscaron en archivos criminales, buscaron en bases de datos de genealogía donde la gente común busca sus raíces. Construyeron un árbol genealógico inmenso, conectando a miles de primos lejanos, hasta que todas las líneas de sangre convergieron en un solo hombre de Melbourne que había desaparecido en el aire en 1948. Su nombre era Carl Webb,
un fabricante de instrumentos eléctricos de 43 años. Cart no era un agente de la KGB, o al menos eso decían los papeles oficiales. Era un hombre que amaba la poesía, que apostaba en las carreras de caballos y que tenía un matrimonio profundamente infeliz. Su esposa, Dorothy, lo había abandonado meses antes. Carl salió de su casa con sus herramientas y sus libros y nunca regresó. El ADN confirmó que él era, sin ninguna duda, el hombre de Somerton. La máscara de yeso finalmente tenía un nombre real. Carl Webb tenía un hermano que murió en un campo de prisioneros de guerra en China. La tragedia y la muerte rodeaban a su familia mucho antes de que él llegara a esa playa. Al investigar la vida de Carl, descubrieron que era un experto en la fabricación de dispositivos de precisión. Sus manos eran capaces de crear los mismos instrumentos que los espías usaban en esa época para sus misiones. Carl Webb ya no es un desconocido. Sabemos quién nació, quién se casó y quién murió. Pero saber su nombre no explica el código indescifrable, ni por qué se arrancó las etiquetas, ni qué hacía en esa playa específica. Resolver la identidad solo abrió una puerta a un misterio mucho más profundo. El nombre de Carl Webb es la respuesta a una pregunta, pero el silencio que lo rodea es la respuesta a todo lo demás. ¿Por qué un nombre común elegiría morir como un enigma? Hoy tenemos el nombre de Carl Webb grabado en los libros de historia, pero el corazón del misterio sigue latiendo en la oscuridad. ¿Por qué este electricista de Melbourne se tomó la molestia de borrar su identidad de forma tan meticulosa? Algunos creen que Carl, consumido por la depresión y el abandono de su esposa, decidió desaparecer del mundo antes de morir, como un acto final de control sobre su propia existencia. Otros insisten en que sus habilidades técnicas lo llevaron a un mundo de secretos que no podía compartir. Y luego está Jessica. Si Carl era solo un electricista, ¿por qué ella casi se desmaya al ver su rostro? El código sigue ahí, desafiando a las supercomputadoras. Si eran solo notas de caballos para apostar, ¿por qué nadie ha podido encontrar una sola carrera que coincida con esas letras en todo 1948? El veneno, el papel de Tamam Shud, la maleta con el nombre falso. Carl Webb construyó una muralla de secretos alrededor de su muerte que ni siquiera el ADN ha podido derribar por completo. Tal vez fue un amante despechado. Tal vez un hombre que sabía demasiado, o tal vez alguien que simplemente quería que el mundo lo olvidara para siempre. A pesar de haber resuelto la identidad, la policía de Australia todavía mantiene el caso abierto como muerte sospechosa, porque técnicamente nadie sabe cómo murió Carl Webb. La enfermera Jessica Thompson murió llevándose la verdad a la tumba, dejando una última pista. Su hija reveló que Jessica siempre hablaba de un hombre que sabía cosas que nadie más sabía. Carl Webb dejó de ser un fantasma en 2022, pero su historia sigue siendo una sombra en la arena de Somerton. Hay misterios que la ciencia puede nombrar, pero que el alma humana nunca podrá explicar por completo, porque al final del día, el motivo real de su muerte y el significado de su último mensaje son cosas que nunca lo sabremos.